constantes vitales o signos vitales. ¿Y qué es un signo vital? ¿Qué será un signo vital? Pues los signos vitales, chicos, son los que van a reflejar el estado de las funciones esenciales del cuerpo. Esos son los signos vitales, son los que me reflejan a mí el estado esencial en el que se encuentra el paciente al momento de que yo lo recibo en el servicio. Esos son los signos vitales. Esa es parte de lo cual usted debe siempre tener en cuenta de lo que es un signo vital, de lo que son los signos vitales o constantes vitales. El día de hoy vamos a hablar de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria, que son dos de los signos vitales que vamos a estar nosotros trabajando en el curso de laboratorio. Si hablamos de la presión arterial, dice que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esto es a medida de que el corazón va bombeando la sangre a nuestro organismo. Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. La presión arterial, chicos, puede variar dentro de un ciclo cardíaco y el otro. No siempre va a ser la misma. Sí, tenemos que tener el entendido de que no siempre va a ser la misma. Por ejemplo, la presión arterial está definida como una presión sistólica, le llamamos. La presión sistólica es definida como el máximo en la curva de presión. Es la máxima presión que puede ejercer la sangre contra las arterias, contra las paredes de las arterias. Se le llama presión sistólica. Y la presión diastólica es el valor mínimo de la curva de presión, o sea que es la que menos fuerza va a ejercer. Hay una presión alta y una presión baja, ¿sí? A esto nosotros también le conocemos como hipertensión. Cuando usted dice, se le subió la presión, quizás han escuchado ese término, es lo más común que uno escucha. Se le subió la presión, pero usted debe saber que tiene un nombre específico y usted como médico, como doctora, se va a dar cuenta de ello y va a empezar a hablar con terminología médica. Eso ya se lo había explicado en las primeras clases. Entonces, a la presión alta, nosotros como profesionales de salud le conocemos con el nombre de hipertensión. La hipertensión arterial quiere decir presión alta. Si hablamos de una presión baja, vamos a llamarle hipotensión. La hipotensión arterial, entonces, es cuando le mencionen a usted o ha escuchado, se me bajó la presión, ¿sí? Es una presión baja, hipotensión, así le conocemos nosotros, como hipotensión. Se bajó la presión, le dicen a uno, pero nosotros la vamos a conocer como hipotensión. Señora, hipertensión es la presión alta. Exacto. Hipertensión quiere decir presión alta. Dentro Ah, de ellas se preguntarán ustedes, ¿y cómo voy a saber yo cuándo está alta y cuándo está baja? Tenemos unos valores típicos o valores normales, le llamamos nosotros, para detectar este tipo de anomalías o de valores que no están dentro de los parámetros normales. Los valores típicos o normales, chicos, están entre un 120, 80. Por ejemplo, el 120 es de la presión sistólica y el 80 la presión diastólica. ¿Qué quiero decir con esto? 120-80 es lo que a usted le va a marcar, ¿verdad? Le va a marcar el equipo que usted va a utilizar. 120-80. Si estamos fuera de esos parámetros, de esa numeración, si está abajo del 120, quiere decir que hay una hipotensión. Y si está arriba del 120, por ejemplo, un 139, ya nosotros estamos viendo que la presión arterial de esta persona ya está variando y está demasiado elevada.
Entonces, siempre tener en cuenta los parámetros normales de la presión arterial, que sería 120/80, lo normal. Obviamente va a variar, esto nunca va a estar en la persona presente todo el tiempo. Puede variar, claro que sí, dependiendo, por ejemplo, la hipertensión y la hipotensión van a variar de un individuo a otro. Las personas no van a tener la misma presión arterial. La presión arterial, estas medidas de presión arterial sanguínea, nosotros podemos decir que no son estáticas, experimentan muchas variaciones naturales entre un latido del corazón y otro. ¿Sí? La presión entonces puede variar dependiendo la persona. Con esto les quiero decir que 120/80 no necesariamente es normal en todo tipo de personas. Cuando ya tenemos identificado a un paciente hipertenso o a un paciente hipotenso, nosotros ya podemos verificar hasta qué punto es normal la presión arterial en los individuos. Muy bien. La hipertensión era de lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien padece de hipertensión, esta es una enfermedad bastante delicada. Nosotros podemos decir que es una enfermedad crónica, ahí lo dice, es una enfermedad crónica, y el incremento continuo de las cifras de presión arterial por arriba de los límites de esto, chicos, es bastante preocupante en los pacientes. Entonces, nosotros, por eso es que al momento de recibir a un paciente en clínica, lo primero que nosotros debemos realizar es la toma de signos vitales, verificar los signos vitales, porque como les dije, a un inicio son los que reflejan cómo se encuentra el individuo al momento de llegar, ¿verdad? Eso es lo que nos dice a nosotros los signos vitales. Entonces, por eso es tan importante que usted aprenda y sepa manejar todo el equipo necesario para la toma de signos vitales. ¿Sí? De acuerdo con numerosos estudios, dice, vean, usted puede ver acá, la morbilidad y mortalidad de causa cardiovascular tiene una relación directa con el aumento de cifras de la presión arterial elevada. Entonces, algo muy importante ahí, chicos, ustedes deben conocer estas dos palabritas. Vamos a ver. Morbilidad y mortalidad. Suenan parecidas, pero son diferentes. El significado es totalmente diferente. Por ejemplo, la morbilidad es la cantidad de personas que pueden enfermarse en determinado lugar, ¿sí? La morbilidad, es la cantidad de personas que pueden contraer una enfermedad en determinado lugar, ¿sí? Si nosotros hablamos de mortalidad, ahí si hablamos nosotros de mortalidad, ya es la cantidad de personas que mueren en un lugar, ¿sí? Que mueren en un lugar en un periodo de tiempo determinado. Entonces, hay diferencia entre ambas y nosotros debemos tener muy en cuenta el significado de estas palabras. Señor, ¿me puede repetir la mortalidad? La mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un lugar en determinado periodo de tiempo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Si hablamos ahí de causas cardiovasculares, me está hablando a mí de causas relacionadas con alguna enfermedad o algún Señor, padecimiento del corazón. A eso se refiere cardio. Cuando ustedes señor, la palabra cardio quiere o se está refiriendo al corazón. señor, ¿puede repetir la morbilidad? La morbilidad es la cantidad de Sí. personas que pueden enfermarse en determinado lugar.
Muy bien, continuemos ahí. Se sabe también, dice que los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres, situación que cambia cuando la mujer llega a la menopausia. O sea que el hombre está más propenso a contraer este tipo de enfermedades, pero dice ahí que la mujer cuando llega a la menopausia también cambia y puede ser que contraiga la hipertensión o puede empezar a padecer más bien la hipertensión luego de llegar a la menopausia. ¿Alguien sabe qué es la menopausia? Son cambios hormonales que suceden en las mujeres al llegar a una edad avanzada. ¿Y cuál es ese cambio en específico? Pueden ser cambios de humor, tienen mucho, ay, ¿cómo se dice? Mucho calor les provoca, entre otras cosas, pero no me acuerdo muy bien cuál será. Muy bien, esas son algunas situaciones que se presentan cuando la mujer de 40 a 50 años podría ser que empiece con la menopausia. Pero la menopausia también es algo muy natural y es la disminución natural de hormonas. Y por lo mismo, la mujer deja de menstruar. ¿Sí? Esa es la señal de la menopausia. La mujer ya no menstrua, ya no tiene su periodo menstrual. ¿Sí? Entonces me dice ahí que la mujer está más propensa a contraer o a que le empiecen las molestias de una hipertensión cuando llega a la menopausia. Sí, Ana Mejía me levantó la mano ahí. Señora, ¿será que puede volver a explicar qué es menopausia? La menopausia es la disminución, podemos decir, disminución natural que sucede de los 40 años en adelante en las mujeres y es la ausencia del periodo menstrual. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Bueno, ustedes ven ahí en pantalla parte del equipo que vamos a utilizar para la toma de presión arterial. ¿Alguien sabe qué es ese instrumento que está en pantalla? Es el que se utiliza para, si no estoy mal, para ver los signos, algo así. Se utiliza para tomar la presión. Es Es para poder tomar la presión arterial. ¿No conocen el nombre? no. ¿O no lo leyeron en su guía? Señor, ¿Sí? ¿Cómo se llama? estignomamento. Es el esfigmomanómetro. Esa palabrita a algunos les cuesta pronunciarla. Esfigmomanómetro. Señor, ¿lo podría repetir otra vez? ¿Lo puede repetir? Esfigmomanómetro. Ismo, Esfigmomanómetro. ah, Muy bien. El esfigmomanómetro, chicos, aparte del que está ahí, yo les voy a enseñar el mío. Ustedes lo pueden observar acá. Vean. Es tipo brazalete. No sé si lo pueden observar ahí. sí, señor. Bueno, Sí, señor. este es el brazalete del esfigmomanómetro. Y dependiendo del tamaño del paciente, del bracito del paciente, pues usted lo va a colocar de esta manera y ya está. ¿Sí? ¿Vean? Tiene también el manómetro acá, esta parte de acá. Tenemos aquí la bombita para insuflar y la válvula que nos va a servir para ir tomando la presión arterial. ¿Sí? Esta parte de acá, el brazalete, es el que nosotros vamos a colocar en esta parte del brazo. ¿Sí?
Lo vamos a colocar en esta parte del brazo, no muy apretado, porque se va a inflar. Con la válvula que les enseñé se va a inflar el brazalete. ¿Mm? Y es así como nosotros lo vamos a colocar en el brazo de esta manera. No sé si pueden observarme ahí. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, ahí, y yo voy a estar vigilando el manómetro, esta pequeña cuestión ahí que parece relojito, ¿sí? El manómetro. Otro instrumento que voy a utilizar, el equipo que voy a utilizar para poder tomar la presión arterial es el esfigmomanómetro y este otro. ¿Cómo se llama este? Señor, ¿Sí? estetoscopio. Muy bien, el estetoscopio. El estetoscopio. Vean. Aquí lo tengo. Por favor, apaguemos nuestros micrófonos. El estetoscopio, chicos, es también parte del equipo que voy a utilizar para poder tomar la presión arterial. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordemos, en ciencias clínicas hemos estado hablando de la inspección, palpación y todo lo que lleva la anamnesis, ¿recuerdan? En la exploración. Entonces, aquí, por eso les decía yo a un inicio de los cursos, que van de la mano, nos sirve de mucho lo que aprendemos en clínicas y en laboratorio van, muchas cuestiones las utilizamos acá. Yo voy a palpar, ¿sí? Siempre voy a utilizar estos dos dedos, el índice y el medio, las yemitas, no todos los dedos, ¿verdad? Las yemitas de los dedos. Y lo que voy a hacer, hágalo ahorita conmigo para ver si usted es capaz de sentir ahí su presión arterial. Vea, en el pliegue del brazo, usted empiece a palpar con sus dos dedos. Algo fuerte, no mucha presión, pero sí ejerza un poquitito de presión en diferentes puntos. Y quiero que me diga si usted siente un pequeño palpitar ahí, como que se mueve. Hágalo y me dice. Sí, señor. Sí, señor. ¿Pudieron sentirlo? Sí, señor. Muy bien, Sí, esas son señor. las pulsaciones que usted tiene, eso es el pulso. También lo pueden sentir acá, para buscar pulso también acá, pero acá solo el pulso. Ahora bien, acá donde yo les mencionaba, donde usted sintió al palpar, usted tocó acá, bueno, aquí está, y aquí es donde yo siento que está el pulso de la persona, del paciente, ahí voy a colocar yo mi estetoscopio. Ahí lo voy a colocar. Señor, no se escucha nada. Señor, disculpe, ¿le podría decir a los compañeros que apaguen su micrófono? Por favor, apaguen su micrófono, si no los voy a tener que silenciar a todos. María Cava Zúñiga tiene activado su micrófono. Por favor, ¿lo puede desactivar? Bueno, como les decía entonces, chicos, vamos a utilizar nuestro estetoscopio y lo vamos a colocar donde usted sintió, donde usted hizo la palpación, es donde va esta parte de su estetoscopio. Y obviamente, como les había enseñado, ahí ya va a estar colocado el esfigmo. Usted palpó, coloca debajo, ahí nada más, ¿sí? Y comienza a insuflar. Vean, empieza a inflar, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Miren. Y luego, ¿sí?
usted debe tomar en cuenta algo ahí. Cuando usted se coloque el estetoscopio debe ser de manera adecuada. Por ejemplo, no sé si pueden ver que este va como para adelante, las dos olivas, le llamamos a esto, las dos gomitas. ¿Se puede ver? Sí, señor. Entonces, señor. así es la manera correcta en la que usted se lo va a colocar cuando estas dos van para adelante. Ahora, hay otros estetos que no, vienen rectos, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, colocado esto, ya tengo colocado mi esfigmo y empiezo a insuflar. ¿Sí? Recuerda que le mencioné que tiene que estar vigilando acá. ¿Sí? Aquí, chicos, hay una numeración. Usted va a empezar aquí con la bombita y va a llegar a una cantidad de 160 a 180 en el manómetro. Cuando llegue ahí la flechita, usted empieza a soltar el aire con la válvula. ¿Ve? Al momento que usted empiece a soltar el aire que tiene nuestro esfigmomanómetro, usted debe verificar acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a verificar acá? Cuando la presión empiece a ejercerse sobre las arterias, va a empezar a escuchar usted un latido fuerte. Entonces, cuando usted empiece a escuchar ese latido fuerte, va a ver en qué número empezó el latido. Y ese latido va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo de el sonido va a ser más bajo, más bajo, más bajo, hasta que ya no escuche nada. Entonces, usted debe poner atención. ¿Dónde inicia el latido fuerte y dónde termina? ¿Me explico? Sí, Sí, señor. señor. Eso es lo que usted debe tomar en cuenta. Es lo más importante. El manómetro va de 0 a 300. Nosotros vamos a insuflarlo hasta 160, dependiendo del paciente, ¿verdad? Porque como les decía, hay pacientes ya conocidos que son pacientes hipertensos. Entonces vamos a insuflar hasta 160 o hasta 180 podría ser, ¿verdad? Y entonces esa sería la presión. Un ejemplo, el más alto yo lo escuché en 125 y el más bajo en 110. Entonces mi presión arterial sería 125, 110. Si yo escuché el latido más fuerte en 100 y el más bajo lo dejé de escuchar en 60, la presión arterial va a ser 160. ¿Sí? Señor, una pregunta. Cuando utilizamos el esfigmometro, es para que para ver cuánto está la altura, por decirlo así, de los signos vitales. ¿Cuál es tu pregunta? Que cuando se utiliza el El esfigmomanómetro. ajá, lo que vamos a ver ahí es cuánto tiene ¿cómo se llama? La presión arterial. Esto solo es para la presión arterial. Es para un solo signo vital. Ahí vamos a ver cuánto tiene De presión arterial. hipertensión y de hipotensión. Correcto. Ah, Correcto. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta de ello. 120-80, parámetro normal. Si está arriba de esa numeración, ya podemos decir que el paciente, si pasa de un 139, ya es hipertensión. Entonces, este equipo que acabo de enseñarles, chicos, es específicamente para tomar la presión arterial. Esto lo vamos a ir practicando, no tengan pena. Hoy solo les presenté el equipo. está bueno, señor. Pero lo vamos a seguir practicando. Muy bien.
Es bastante sencillo, se van a dar cuenta que es bastante sencillo de utilizar, no tengan pena con ello, es bastante sencillo. Ahora hablemos un poquito sobre la frecuencia respiratoria. Es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico. Nosotros lo vamos a tomar siempre por 1 minuto. ¿Cómo voy a medir yo la respiración de un paciente? Usted se va a fijar cuántas veces respira en 1 minuto. Usted ahí sí va a necesitar un reloj, ¿verdad? No lo va a cargar en la muñeca, lo va a cargar siempre en su bolsita, en su equipo. Va a tomar el reloj y va a verificar cuántas veces respira el paciente en 1 minuto. ¿Sí? Esto va a variar, pero podríamos decir o podemos mencionar ahí que debe ser de 12 a 18 respiraciones por minuto. Inclusive hay algunos pacientes pues que se les toma también y llegan a tener hasta 21 respiraciones por minuto. Entonces, esto lo vamos a manejar así. Tampoco es, como les mencionaba anteriormente, cada paciente es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces, así va a ser la toma de la presión, la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Vamos a hablar ahí también de cómo se toma. Algo muy importante que yo les recomiendo, chicos, cuando vayamos a tomar la presión arterial y la frecuencia respiratoria, es pedirle permiso y contarle al paciente qué es lo que le vamos a realizar, ¿sí? No va a llegar usted y solo le va a tomar el brazo y va a empezar a manipular ahí. Entonces, siempre que vayamos a hacer alguna técnica, algún procedimiento, debemos decirle al paciente qué es lo que vamos a realizar y si contamos con su autorización, ¿verdad? La frecuencia respiratoria, chicos, ahí sí no va a decirle usted al paciente, mire, don Juanito, le voy a ver cuántas veces respira. ¿Saben por qué le digo esto? Porque si no, don Juanito va a empezar a hacer esto, mire. Va a decir, es para que la doctora mire bien cómo respiro. Y no es así, porque ahí va a darnos un dato erróneo. Lo que yo les aconsejo es que mientras usted está tomando otro signo vital, por ejemplo, otro que viene luego que es la toma de temperatura, ahorita solo un ejemplo, usted puede colocar el termómetro y mientras usted le dice voy a esperar unos minutos para que el termómetro me marque su temperatura corporal, lo voy a esperar y usted se puede quedar ahí. Mientras tanto, usted muy audaz y astutamente mide la frecuencia respiratoria, sin decirle a don Juanito voy a ver cuántas veces respira. Porque si no, créanme que eso empiezan a hacer los pacientitos, empiezan a respirar así para que nosotros nos demos cuenta, pero no es así. No vamos a obtener un buen dato con esta respiración forzada, digámoslo así en este caso, ¿verdad? Entonces, es una recomendación cuando les toque tomarle la respiración, la frecuencia respiratoria a un pacientito, realizar esto, ¿verdad? Y siempre tomar en cuenta que es por 1 minuto. Por 1 minuto. ¿Estamos bien ahí? Señor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de cuánto respiran en 1 minuto? Lo acabo de mencionar. ¿Qué les acabo de decir, chicos? Que mientras... siempre tenemos que cargar un reloj. Ajá. Muy bien, con un reloj, usted empieza a ver el relojito y va a medir 1 minuto y usted va a observar a su paciente sin decirle que va a ver cuántas veces respira. Pueden practicarlo en su casa, quédense viendo a su mamá, a sus hermanos sin decirles nada, vean su reloj y vean cuántas veces respira. Lo podemos observar bastante bien aquí en el pecho, ¿verdad? La manera en que nosotros respiramos siempre es bastante, podemos observarla fácilmente. Así es como yo voy a medir. Entonces, voy a tomar la frecuencia respiratoria. Con un reloj midiendo 1 minuto y fijándome bien, observando al paciente para ver cuántas respiraciones él realiza en ese minuto que yo le estoy cuantificando en el reloj. Así vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Señor, una pregunta. ¿Sí?
¿Solo hay que verlo o hay que usar algo? O sea, solo hay que observar Solo se a la... observa, Oh, solo se observa, porque solo queremos saber cuántas veces respira por minuto, en pocas palabras. gracias. Entonces solo vas a observar, como les decía, esta parte de aquí es cuando nosotros observamos, ¿verdad? Hay un pequeño movimiento y ahí es donde usted va a cuantificar por minuto. Ah, gracias. Ujú, por un minuto. A ver cuántas respiraciones realiza el paciente por un minuto. Muy bien. Igual que la presión arterial, chicos, igual que la presión arterial, también en la respiración, en la frecuencia respiratoria, hay algo importante. El aumento, por ejemplo, si el paciente, cuando nosotros contamos la respiración y pasó de los 20 y ya tiene 30, 40, nosotros le vamos a llamar taquipnea. Taquipnea. Eso está en su guía, lo puede buscar ahí si no. Taquipnea. Entonces, la taquipnea consiste en el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores que mencioné, arriba de 20 por minuto. ¿Sí? Cuando ya esté arriba de 20, por ejemplo, 25, 30, nosotros ya vamos a saber que el paciente pues tiene una frecuencia respiratoria anormal. Esa sería la taquipnea. Y si hablamos, por ejemplo, de las causas de esto, puede ser por condiciones respiratorias, por condiciones, permítame, por cuestiones cardiovasculares y muchas cosas así, ¿verdad? Y lo contrario, la bradipnea es la disminución de estas respiraciones. Bradipnea. Vamos a decir que hay